fija de tener conferencias diplomáticas para dar estos convenios. El primer convenio hablaba de aliviar la suerte de que corren los heridos y los enfermos por fuerzas armadas, también para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de naufragios y fuerzas armadas en el mar. Otro dato también curioso e importante es el trato debido a los prisioneros de guerra. Recordemos que antes pues no había los derechos humanos, ni la interculturalidad, ni la equidad de género que tenemos ahora, ¿no? Este convenio también habla de lo relativo a la protección de vida de las personas civiles. ¿Qué quiere decir esto? Darle continuidad a esa parte, no nada más asistencialista. A grosso modo, antes del 85, en 1871, se creó el primer cuerpo de bomberos en México. ¿Por qué es importante estos eventos? Porque si no tenemos conocimiento de la historia, vean lo que nos está pasando. Tendemos a repetir la historia. En 1910, pues, el general Porfirio Díaz también expide el decreto presidencial número 401 con fecha del 21 de febrero de 1910, que da reconocimiento oficial a la Cruz Roja Mexicana. Esto es importante también porque estos grupos que empezaron a ser asistencialistas, de ahí se deriva un poquito más la situación de protección civil. En el 57 tuvimos un terremoto que causó daños en la Ciudad de México, más de 1,000 inmuebles dañados y 25 millones de dólares en pérdidas. El Distrito Federal también elaboró el primer código de construcción que se tomó en cuenta ya con factores de sismicidad. En los 60, pues el gobierno federal participó con la creación del Consejo Nacional para la Protección de Accidentes y se crea por primera vez el Plan de Emergencias Federal del Ejército, Plan DN3, que a la fecha se continúa. Cronológicamente, después del 85 y después de estos sismos, se crea una Comisión Nacional de Reconstrucción. Después de esto, se implementaron y se establecieron las primeras bases del Sistema Nacional de Protección Civil. Se creó el CENAPRED en 1988 y en el 90, pues se empieza con el Consejo Nacional de Protección Civil. Esto, a su vez, generó instrumentos de fideicomisos o fondos de desastres conocidos como Fonden, FIPRIDEN y FOPREDEN. En el 96 se crean las bases de operación para que cada estado o municipio que tuviera la problemática de alguna contingencia, emergencia o desastre en su municipio, en su estado, tuviera acceso a estos insumos, a estos recursos. En el 96, bueno, comentábamos que se crea el Fonden, el FOPREDEN, también se crea una Coordinación General de Protección Civil. En el 98 todavía no éramos Coordinación Nacional de Protección Civil, pero se empiezan a crear las bases y los cimientos para contar con un Sistema Nacional de Protección Civil. También se empieza a trabajar en la primera Ley General de Protección Civil en el 2000 y en el 2007 se instala el Comité Nacional para la Evaluación y Diagnóstico y Certificación de Programas de Hospital Seguro. También esto es muy importante, ya que nosotros no contábamos con ningún elemento o ningún instrumento de gestión que nos pudiera dar la certeza de que ese inmueble, en este caso un servicio vital y un sistema estratégico, tuviera que cubrir requisitos no nada más internacionales, sino nacionales, municipales y estatales. También en el 2009 se crea la Coordinación de Protección Civil como una instancia de seguridad nacional. Recordemos que todo lo que tiene que ver con riesgos, pues tiene que ver con la situación de los servicios vitales e instalaciones estratégicas. Esto es importante conocerlo porque también contamos con herramientas como son los atlas de peligros y riesgos municipales, estatales o el nacional. En el 2012, pues, se crea la Ley General de Protección Civil con un enfoque ya de gestión integral de riesgos, que más adelante vamos a ver los marcos de Sendai y Giodo. Y en el 2013 tuvimos la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil. También fue la instalación del Comité Nacional de Emergencias. Una de las situaciones que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil es que cuenta también con mecanismos de gestión. ¿Cuáles son estos mecanismos de gestión? Más adelante los vamos a ver a detalle, pero tienen que ver con la conformación de los consejos municipales, estatales y nacionales de protección civil y a su vez contar con un comité de emergencias para el caso de contingencias, emergencias o desastres de origen natural o antropogénico. Y en el 2014, pues bueno, la publicación del reglamento de esta misma ley. En 1949, la Liga de Naciones, esto es muy importante, ¿dónde surge el logotipo o el símbolo de protección civil?
pues las Ligas de las Naciones genera un concurso para ver qué símbolo era el más representativo. En esa ocasión, el país Israel ganó con el símbolo de la estrella, pero como el símbolo representaba prácticamente a una cultura, entonces se optó por modificarlo y solo se representaba a un pueblo. Entonces quisieron evitar la problemática de que nada más fuera una alineación parental a esa cultura, ¿no? Entonces, el logotipo que ahora conocemos, pues se basa principalmente en un triángulo de color azul que simboliza la prevención, ya que es un color que prácticamente lo utiliza todos los cuerpos de seguridad pública. El triángulo para nosotros en la Ciudad de México representa tanto al gobierno como a los grupos voluntarios, brigadistas comunitarios y la población en general. Los tres cantos pues nos representan eso. Con el círculo naranja o anaranjado, este color representa la aceleración del metabolismo. Por eso trata de simbolizar que se mantiene alerta la persona o la comunidad ante alguna eventualidad. Antiguamente este logotipo llevaba un cuadro amarillo de fondo, pero después se descartó y ahora lo conocemos prácticamente con el puro círculo naranja, el triángulo azul. Y en el caso de nuestro país, bueno, en el documento del manual de identidad, pues se hizo una interpolación del triángulo de protección civil a nivel internacional con el chimali, que es un círculo de protección azteca, que es un geoglifo que se une para comunicar con la protección y el pueblo mexicano, es darle identidad. Entonces se fusionan estos tres logotipos y ahora es por lo que tenemos este logotipo que se está manejando institucionalmente a nivel nacional, estatal y municipal. El Sistema Nacional, como les comentaba, pues aparece el 6 de mayo del 86, establece las bases para ser el primer agente regulador o ente coordinador del país para llevar a cabo la coordinación a los tres órdenes de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Los sectores público, privado, social, que tienen que intervenir para atender o administrar una emergencia. Se establecieron estas bases con estructuras del sector público, del sector social, de manera conjunta, orgánica y articulada, con relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, y además se empezó a solicitar o se empezó a incluir desde brigadistas comunitarios a los grupos voluntarios que son especializados. ¿Cuáles son estos grupos? Desde técnicos en urgencias médicas, personal que están certificados en búsqueda y rescate, binomios caninos. A su vez, eso ha llevado la parte importante de conformar todo el sistema. Recordemos que el sistema de protección civil lo conformamos todos. Nadie es más y nadie es menos, y como dice nuestro plan de desarrollo, pues tenemos que ser incluyentes ahora. Dentro de esta visión, pues el SINAPROC o el Sistema Nacional de Protección Civil ya contaba, como decíamos, con el plan DN3 ahora el plan Marina y el plan MX, pero eso no quiere decir que los municipios y los estados tengan que contar también con sus propios procedimientos, planes y programas para la atención a una contingencia. También, ¿qué se pretende en la actualidad? Pues bueno, el Sistema Nacional de Protección Civil pretende transitar de un esquema reactivo hacia un esquema más preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que dejar de ser asistencialistas y queremos hacer la construcción social del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Hacer al individuo, a la comunidad, a las ciudades más resilientes. Esto lo vamos a ver a detalle. Recordemos que pues, los riesgos no son naturales, son el producto socialmente construido. Nosotros, lamentablemente, culturalmente no tenemos esa preparación y muchas de nuestras ciudades principalmente están fundadas en zonas, pues, volcánicas, zonas donde tenemos alta sismicidad y prácticamente, pues, las principales ciudades del mundo están en ese cinturón del fuego, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, estamos hasta en un eje no volcánico entre dos placas, que es la de Cocos y la norteamericana, que tiene un fenómeno de subducción. El Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 15, habla del objetivo general que tiene que ver con los peligros y riesgos que representan estos agentes perturbadores de origen natural antropogénicos y la capacidad de adaptación, ahora se conoce como resiliencia.
Todos en una manera orgánica y articulada manejamos normas, estructuras, métodos, acciones. ¿Qué pretende el Sistema Nacional de Protección Civil? Trabajar lo social, lo privado y lo público de manera integral. Por eso ahora el Sistema Nacional de Protección Civil pretende transitar a un sistema de gestión integral de riesgo de desastre. La importancia de la resiliencia en este caso es emplear este concepto. Lo heredamos de la parte de la metalurgia. Quiere decir que la adoptan la parte de la psicología, donde dice que la resiliencia es la capacidad de una persona para hacer frente a los propios problemas y superar los obstáculos. En conclusión, es la capacidad que tiene una persona para reponerse del dolor emocional o de traumas o de un estado de desastre. Esto justamente, ¿para qué nos sirve? Tenemos que estar o tenemos que empezar a implementar situaciones para enfrentar contingencias, emergencias o desastres de manera adversa. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estar preparados, tener el conocimiento del riesgo. Si no tenemos identificados los peligros o riesgos a los que estamos expuestos como individuo o como comunidad o como ciudad, es poco probable que podamos atender o podamos ser más resilientes. También, ¿qué pretende el Sistema Nacional de Protección Civil? Bueno, que estemos lo mejor organizados y preparados como sociedad. También el conocimiento de saber qué hacer antes, durante y después de alguna contingencia, emergencia o desastre dentro de nuestros municipios, estados o dentro de todo el país. También tenemos que conocer las leyes, por ejemplo, la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ya que nosotros tenemos en esta ley habla de la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de efectos en un corto plazo y de manera eficiente. ¿Qué pretendemos? Pretendemos ser de manera, se le conoce como gestión prospectiva. Más adelante vamos a ver las etapas y las fases de la gestión integral de riesgo, que es lo que se pretende ahora en esta nueva cuarta transformación. Los antecedentes que tenemos que perseguir a nivel internacional, pues bueno, tenemos que hablar de objetivos de desarrollo sostenible. En el número 11, pues tenemos las ciudades y comunidades sostenibles y también tenemos la parte del desarrollo sostenible y de la resiliencia. Ustedes sabrán o habrán conocido o han oído de la red de ciudades resilientes. Ya algunas ciudades de nuestro país ya están en esta red, pero faltan muchas. Caso concreto, Tabasco, Veracruz, a pesar de que ya tienen procedimientos y protocolos, pues aún siguen siendo rebasados, ¿no? Y no precisamente por la situación del origen natural de los eventos, sino que a veces por situaciones meramente creadas por el hombre. También, pues tenemos que ver que el riesgo es una aceptación construida de la propia sociedad y culturalmente, pues tenemos que empezar a trabajar la previsión. ¿Qué quiere decir esto? Generar la conciencia del peligro y del riesgo a los que estamos expuestos. Una respuesta socialmente organizada. Recordemos que pues el Sistema Nacional de Protección Civil trabaja a través de escenarios de peligros, de vulnerabilidades y de exposiciones y de riesgo. Entonces, pues en estos escenarios hay actores. Aquí los actores son el gobierno, los grupos voluntarios especializados, también la parte de los brigadistas comunitarios y, muy importante, la sociedad. También esto tiene que ver con el conocimiento previo del riesgo. ¿Qué necesitamos para saber o cuantificar y medir la resiliencia? Bueno, contamos nosotros como herramientas con información municipal, estatal y fuentes locales. En el caso específico, una herramienta que nos ayuda mucho a tomar decisiones son los atlas municipales, estatales o el Atlas Nacional de Riesgos. Esa es una herramienta para crear perfiles no nada más de resiliencia, sino para toma de decisiones y en caso como en Tabasco, que estamos ahorita en plena contingencia, pues saber dónde poner un puesto de comando, saber cuándo tenemos que de hacer despliegues de grupos voluntarios especializados, de infraestructura, de conocer todos los inventarios tanto de recursos humanos como recurso material. Otra justificación, y es muy importante, pues conocer el marco de acción de Hyogo, donde hablan sobre 10 líneas principalmente, donde la dan prioridad a garantizar la reducción del riesgo, que sea una prioridad a nivel internacional, nacional, estatal y municipal.
Otro punto o prioridad es identificar y evaluar y monitorear los riesgos de desastre para mejorar las alertas tempranas. Esto también es importantísimo contarlo en un municipio, en un estado o en todo el país. Otra prioridad es utilizar el conocimiento de la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Echar mano de tecnologías como el GPS, la georreferencia, los drones, los atlas. Otra prioridad es la reducción de los factores de riesgo subyacentes, que tiene que ver con contar con estos comités de ayuda mutua y que tanto el sector privado, público, social y también la academia nos apoyen con conocimiento y con recursos. También fortalecer la preparación en el caso de desastres a fin de asegurar una respuesta eficaz en caso de alguna contingencia, emergencia o desastre. Otro marco que también lo tenemos presentes es el marco de Sendai. Este marco habla principalmente de 4 prioridades. Comprender el riesgo desde el origen, aumentar la preparación para los casos de desastre y también invertir en reducción del riesgo de desastre por resiliencia. Fortalecer la gobernanza, que es muy importante, porque ya ven que ustedes, una sociedad o un país que no tiene gobernabilidad y gobernanza, pues poco puede tener en una respuesta eficaz. También nos sugiere desarrollar ciudades, comunidades, individuos más resilientes. Ya hay guías, en este caso, ya hay indicadores que nos pueden conformar y apoyar en este sentido. En este modelo nos hablan de 10 aspectos esenciales para lograr una ciudad resiliente: organizar bien los frentes, establecer una estructura organizativa, identificar y comprender y utilizar los escenarios como habíamos comentado antes, fortalecer la capacidad financiera en materia de fondos de desastres locales, estatales y nacionales, promover el diseño de desarrollo urbano, tener la vinculación de esos planes de desarrollo urbano con los atlas de peligros y riesgos, proteger las zonas naturales protegidas, también fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia, comprender y fortalecer capacidades sociales para la misma, incrementar esta resiliencia en la infraestructura, el equipamiento, la capacitación, asegurar la efectividad y preparación y resultados de casos de desastre. También esto nos va a servir para acelerar el proceso de recuperación y reconstrucción. Nosotros contamos en nuestro país con un modelo integral para el cálculo y análisis de estos perfiles de resiliencia. De hecho, hay una guía que se la recomiendo que también la vean. ¿Qué persigue esta guía? Pues definir indicadores para estimar este perfil, compilar, analizar información estadística, ordenar y agrupar de manera jerárquica, georreferenciar es muy importante, desde refugios temporales, centros de acopio, servicios vitales, hospitales, sistemas estratégicos, aeropuertos, toda esta parte que tiene que ir también en esta herramienta llamada Atlas de Peligros y Riesgos, y desarrollar una metodología para poder estar en posición de toma de decisiones, analizar la información estadística y estandarizar los criterios de toma de decisiones. Decíamos que pues, el marco conceptual que estamos manejando es los desastres no son naturales, es la construcción social del riesgo. Para esto hay muchas entidades como la red que maneja mucha literatura en este sentido. La Ley General de Protección Civil en este momento se encuentra en revisión, se está trabajando en la actualización de la misma. El marco conceptual que está manejando la Coordinación Nacional de Protección Civil es a través de la gestión integral de riesgo, que habla de sus fases y etapas de identificación de riesgos, previsión, mitigación, previsión, auxilio, recuperación, reconstrucción y rehabilitación. La gestión integral del riesgo también tiene una perspectiva de política pública. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que empezar a trabajar con líneas de acción que puedan ser medibles, mesurables, que se puedan cuantificar, no cualitativas. Los conceptos que manejamos nosotros principalmente son la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad o propensión de un agente afectado a sufrir daños; el peligro, que es la probabilidad de la ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino; la exposición, que es la cantidad de bienes, infraestructura, medio ambiente y sistemas susceptibles de ser dañados; la resiliencia, que es la capacidad del sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro; y los riesgos, que en sí son los daños o pérdidas probables que puede sobre un agente afectable resultando de la interacción entre la vulnerabilidad y la presencia
es un agente perturbador, y la fórmula ahora queda como riesgo es igual a peligro por exposición, vulnerabilidad entre la capacidad de afrontamiento o resiliencia. Nosotros manejamos agentes perturbadores que son los fenómenos tanto antropogénicos como naturales. También tenemos afectables como en la sociedad y el entorno, tenemos sus subsistemas vitales y de apoyo complementarios, y los agentes reguladores, que en este caso es el Sistema Nacional de Protección Civil. El diagnóstico general que tienen las Naciones Unidas para toda la población es que lamentablemente pues nuestras ciudades han crecido exponencialmente y sin ningún orden urbano. El crecimiento de estas mismas pues nos lleva a altas concentraciones y al uso excesivo de los recursos. La débil gobernanza en algunos países del tercer mundo y también de primer mundo, la inadecuación de la gestión de los recursos hídricos, el declive de los ecosistemas, la falta de reglamentos de construcción, la falta de coordinación de servicios de emergencia y los efectos negativos también ahora del cambio climático o calentamiento global. Una situación es lo que pretende también el Sistema Nacional de Protección Civil, es a enseñarles o a generar diagnósticos de acuerdo a las características físicas de su entorno, ya sea de un municipio, de un estado o del país. También saber los grados de preparación que tiene la población ante estas amenazas o agentes perturbadores. Estos pueden ser peligros o amenazas de origen antropogénico o naturales. Esto nos genera en nuestros escenarios de peligros, generar factores detonantes, que es en sí el amenazo, el factor perturbador. Un factor condicionante puede ser los usos de suelo, generalmente donde tenemos más vulnerabilidad, pues son los asentamientos humanos irregulares, y el factor desencadenante, que es la actividad humana y los daños concatenados. ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor ahorita el huracán me generó inundaciones, pero también eso ya me generó otros daños concatenados, como falta de energía eléctrica, como falta de servicios, falta de movilidad, y en el caso de Tabasco, pues hasta falta de la llegada de la ayuda humanitaria. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues tenemos que identificar dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras ciudades, en qué tipo de clima, información geográfica estamos, la población, si tenemos un alto índice de personas con discapacidad, gobiernos y políticas, si contamos con alguna línea política o algún programa también puede ser de prevención, o los fondos. La economía, es importante contar con estos fideicomisos o fondos locales, las edificaciones, tenerlas bien registradas en el Atlas de Peligros y Riesgos de su comunidad, de su municipio o del estado. También las asociaciones, es importante los comités de ayuda mutua, los comités, los grupos voluntarios especializados y los grupos voluntarios. También las relaciones públicas, es importante saber qué hacer y cómo solicitar estos recursos, conocer reglas de operaciones de los fondos y aparte también trabajar con ONGs. Dentro de estas mismas identificaciones, pues tener un inventario de la tipología de las construcciones, de la infraestructura de servicios vitales, los transportes y la infraestructura crítica, que ya lo comentamos, que son los sistemas, los servicios vitales y los sistemas estratégicos. Decíamos que manejamos escenarios de peligros y riesgos. Bueno, tenemos que ver qué actores intervienen: el gobierno municipal, estatal, las entidades a los 3 órdenes de gobiernos, los sectores privados, los sectores sociales, las instituciones como las universidades. También tenemos que ver qué organizaciones internacionales nos pueden apoyar para en caso de una contingencia, si somos rebasados como municipio, como estado, como país. Los riesgos, identificarlos, de origen natural, hidrometeorológico, geológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, socioorganizativos, y ahora también nuestra ley maneja los astronómicos. En estos elementos son importantes tener bien detectados qué infraestructura, qué edificaciones podemos tener inventariados dentro de esta herramienta que es el Atlas, y pues generar ya un perfil de resiliencia, si no urbana, municipal, estatal o hasta de comunidad. Dentro de la gestión integral del riesgo también se habla de la gestión prospectiva, que son actividades de gestión que abordan y buscan evitar el aumento y el desarrollo de nuevos riesgos. También la gestión correctiva es esta actividad que la gestión busca en corregir o reducir los riesgos que ya están, que ya fueron creados o que ya están pasando.
También hablamos de una gestión reactiva, que lamentablemente es la que seguimos usando a los 3 órdenes de gobierno, que tienen que ver ya con la gestión que se enfoca a entrarle al auxilio, a la búsqueda y rescate, a la atención de la emergencia en sí. Se maneja también una cuarta fase, una cuarta etapa, que le llaman de gestión prospectiva correctiva. Esta, dependiendo de los autores, se puede utilizar o no, pero esto tiene que ver con la reconstrucción y ver la parte de las vulnerabilidades físicas, sociales y ambientales de una población. Este cuadro que vemos es el marco conceptual que maneja CENAPRED y él le llama mecanismos de intervención, donde nosotros estudiamos desde las causas, las vulnerabilidades, la exposición, el peligro y cómo se transforma desde un riesgo que es potencialmente activo o latente, se materializa en un riesgo, un desastre y a su vez tiene un impacto. Antiguamente Protección Civil nada más manejábamos antes, durante y después, pero ahora ya también entraron otras teorías donde manejaban la prevención del desastre o la etapa predesastre y la atención del desastre y etapa postdesastre. Pues no, ya ahora con la gestión integral de riesgo, pues ya tenemos la gestión prospectiva, gestión correctiva, gestión reactiva, gestión prospectiva y correctiva, y estas a su vez tienen sus fases, que son la identificación y conocimiento del riesgo, que decíamos que si lo desconocemos, pues nunca vamos a saber qué lo originó. La previsión, qué necesita la población para sensibilizarse y tener conciencia de sus peligros, sus vulnerabilidades y su exposición. También dentro de esta gestión correctiva tenemos la parte de la prevención y la mitigación, y la gestión reactiva maneja la parte de la preparación para esos cuerpos de emergencia y ya la parte del auxilio. La gestión prospectiva y correctiva ve y recapitula la parte de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, que es en las fases que, por ejemplo, en los sismos duran hasta varios años. El modelo subsidiario o complementario de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil maneja este proceso, este procedimiento. Enseguida que nosotros intervenimos como unidades internas, si somos superados, tenemos que pedir el apoyo a la alcaldía, al municipio, al ayuntamiento. Si somos superados, se le pide el apoyo al sistema estatal y en su caso de ser superados, entonces entra el Sistema Nacional de Protección Civil con sus plan DN3, el plan MX y el plan Marina, que es cuando somos rebasados, como ahorita en el caso de Tabasco, ¿no? Hablábamos de esta organización del sistema, habla de los niveles de respuesta del gobierno municipal, estatal, gobierno federal. Actualmente, pues todavía contamos con estos fondos de desastres y fondos de prevención. Tenemos instrumentos financieros como son los bonos catastróficos y Banco Mundial, y actualmente tenemos entre 2.456 consejos de protección civil municipales y consejos de protección civil. ¿Para qué sirven estos? Nosotros a nivel nacional pues nos conformamos desde el presidente, que es el comandante supremo, tenemos un Consejo Nacional de Protección Civil, tenemos un Comité Nacional de Emergencias, tenemos un Centro Nacional de Comunicaciones y Operaciones, que es el CENACOM, y a través ahora de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pertenecemos o pertenece a la Coordinación Nacional de Protección Civil, que esta se divide en 4 direcciones generales, que es la Dirección General de Gestión de Riesgos, la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad, la Dirección General de Prevención de Protección Civil y la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres. En la Dirección General de Protección Civil, pues bueno, vemos la parte de los sistemas estatales y municipales, que en teoría tendrían que replicar este modelo a través de sus consejos estatales y municipales de protección civil, y estos a su vez replantearlos a las unidades internas y tener dentro de ese consejo ya establecidos las dependencias, organizaciones, ONGs o los comités de ayuda mutua, tener un padrón de grupos voluntarios especializados, de brigadistas comunitarios y toda esta parte que tenemos que trabajar preventivamente para que la población sepa qué hacer antes, durante y después de una contingencia, emergencia o desastre, y también empezar a trabajar con la propia comunidad, a través de comisiones, a través de comités, a través de mesas de trabajo. Los niveles de intervención son importantes. Decíamos, a nivel interno en un inmueble, pues tenemos un programa interno, en casita tenemos un plan familiar. Si fuéramos rebasados, pues tenemos que empezar a solicitar el apoyo del Sistema Municipal de Protección Civil. Si fuéramos rebasados, nuevamente el sistema estatal y el sistema federal, hasta llegar a activar
todo lo que es el plan DN3, plan Marina, el plan de apoyo de protección civil, a través de sus consejos estatales y municipales de protección civil. En este video, déjenme ver si lo podemos ver, porque está algo pesadito. Híjoles. Bueno, podemos darnos cuenta de lo que en general platiqué. El 19 de septiembre de 1985 es una fecha que ya marcaba el corazón de las y los mexicanos. Septiembre de 2017, 32 años después, en menos de 2 semanas, 2 sismos sacudieron a México. Y así, como hace 32 años, las calles se llenaron de gente con ganas de ayudar a México. Con palas, picos, cubetas, maquinaria, todos compartieron su valor, la fuerza de sus manos, de sus piernas y de su corazón. Voluntarios, equipos de búsqueda y rescate, sociedad civil, policías, servidores públicos, topos, soldados, paramédicos, pilotos, marinos, binomios caninos, todos trabajando las 24 horas de manera coordinada para rescatar a quienes estaban bajo los escombros, para brindar atención y para ofrecer un techo y comida a quienes tuvieron que dejar sus hogares. México fue un solo corazón, una sola alma, removiendo escombros, distribuyendo alimentos, recolectando y clasificando víveres en centros de acopio en México y en el extranjero, empacando ropa, escuchando y compartiendo palabras de aliento. A pie, en coche, en bici, en motocicleta, en camión, de aventón, del norte, del sur, de todo el país, los voluntarios y rescatistas llegaron a la colonia, al municipio, al punto donde era necesaria su presencia y colaboración. El mundo se solidarizó con México y nuestros amigos se hicieron presentes con grupos de rescatistas. Nos enviaron productos básicos y herramientas necesarias para hacer frente a la emergencia. Pero sobre todo, nos hicieron llegar el abrazo solidario de sus pueblos a través de su entrega y apoyo invaluable. ¡Pueblo México! Gracias porque ustedes son quienes nos trajeron de nuevo a la vida, a ustedes les debo una sonrisa. Hoy estamos retomando el rumbo, estamos trabajando en la reconstrucción, pero no podemos continuar sin expresar nuestra admiración y respeto, nuestro reconocimiento amplio, profundo, fraterno, a todos y a cada uno de ustedes que están haciendo posible que México esté de pie. A ti, que ofreciste la fuerza de tus manos, a ti, que arriesgaste tu vida por salvar otra vida, a ti, que mostraste tu entrega, valor y profesionalismo, a ti, que compartiste tu alimento, tu casa, tu tiempo, a ti que informaste a través de las redes sociales, a ti, que pusiste a disposición instalaciones y servicios, a ti, joven, niña, niño, mujer, hombre, policía, médico, voluntario, rescatista, soldado, piloto, marino, estudiante, empresario, servidor público, a ti mexicana, a ti mexicano, gracias. Ok, bueno, como ustedes vieron, pues creo que resume bastante bien lo que intentamos. Más o menos este es el Consejo Nacional de Protección Civil, ha habido bastantes cambios. Ahorita estamos estrenando también nueva, tanto Coordinadora Nacional de Protección Civil como Secretaria Ejecutiva. Entonces, prácticamente este consejo se conforma de gobernadores, comisiones de protección civil de cámaras de diputados y senadores, gabinete ampliado, el sector público, y entran todas las secretarías a los 3 órdenes de gobierno. Esto, a su vez, conforman el Comité Nacional de Protección Civil,
el comité de emergencias, lo preside el presidente, también nuestra nueva secretaria de Seguridad Pública y nuestra coordinadora, en conjunto con todas las entidades federativas, municipales y también todos los entes federales y también de iniciativa privada. El Comité Nacional de Emergencias pues tiene el objetivo de coordinar estos eventos, contingencias, emergencias o desastres de cualquier tipo y pues prácticamente toman la batuta. La Ley General de Protección Civil en su artículo 2, fracción 18 de emergencias, habla de situaciones anormales y nos da esa jurisdicción. También el artículo 2 de la fracción 16, el desastre, ¿no? Entonces, sí tenemos, motivada y fundamentada esta parte. El modelo de coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil prácticamente habla de esa cultura de protección civil, que lo vamos a ver un poquito más a detalle. Habla de que tienen que tener sus consejos estatales y municipales, contar con procedimientos, planes y programas de contingencia, tener su normatividad local y federal o de tener sus propias normatividades locales. Habla de jornadas regionales y nacionales para seguir con la capacitación y esta cultura de la protección civil y principalmente poner todo ese conocimiento de la administración de emergencias. Nosotros tenemos un CENACOM, un Centro Nacional de Operaciones, donde recolectamos, hacemos el proceso, el análisis, la difusión y la explotación y retroalimentación de la información de medios de comunicación como son las redes sociales, de los monitoreos de los sistemas meteorológicos nacionales, del CENAPRED. Hacemos esto las 24 horas, los 365 días y tenemos varios turnos. Los compañeros generan, por ejemplo, en este momento con Tabasco, Chiapas y Veracruz, pues boletines de alertamiento, recomendaciones para las mismas autoridades, para la población, hace enlaces con las entidades federativas y el intercambio es importantísimo de esa información que me la corrobora o el municipio, el estado, tanto de las áreas operativas, tácticas, administrativas o técnicas de estos municipios afectados. También hablábamos de esos sistemas de alerta temprana. Tenemos el Servicio Sismológico Nacional, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano SASMEX, sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl de Colima. También tenemos el Sistema de Alerta Temprana, que es el CIAT-CT, Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, Sistema de Alerta Temprana de Incendios en México, y tenemos el Servicio Meteorológico Nacional, que son esas herramientas o esos, que echamos manos en nuestro Centro Nacional de Comunicaciones. El 19 de septiembre, este es un ejemplo de esos boletines, el uso del Atlas Nacional de Peligros y genera buffers, donde nos indica cuánto abarcó la magnitud, esa intensidad que tuvo un sismo. En nuestro Centro Nacional, ahora estamos estrenando también un nuevo Centro Nacional de Comunicaciones, ahora tenemos nuevas instalaciones junto al hangar de Guardia Nacional aquí en el aeropuerto, entonces también se ha incrementado la capacidad de respuesta. Órganos de tomas de decisiones, pues el Comité Nacional preside su sede en el CENAPRED, pero también echamos mano de algunos C5, que es en el caso de la Ciudad de México, o los C4 o C2 que tengan los municipios o los estados para administrar la emergencia. ¿Qué hace la Coordinación Nacional a través de su área de emergencias? Pues genera el equipo enlace de coordinación conocido como Misiones ECO. ¿Qué hacen? Hacen enlaces tácticos, proveen de información, hacen EDANES o evaluaciones de daños y análisis de necesidades, favorecen la comunicación más directa con la población y con los estados y con los municipios. A nivel académico, pues es la información que se genera y se corrobora para este Centro Nacional de Comunicaciones. Se hace un análisis, se establece las variables de los indicadores y variables que pueden ir pasando en el seguimiento de esas emergencias, y de manera social pues favorece el conocimiento de la relación entre el ambiente y sociedad y las comunidades. El Plan MX, como ya lo comentamos, pues también trata de hacer esa coordinación integral a través de los Consejos Nacionales de Protección Civil, Comité Nacional de Emergencias, los Centros Nacionales de Comunicación y Operación. Se trata de monitorear estos agentes perturbadores de manera de una planificación administrativa, operativa, logística, táctica. Y esto a su vez nos obliga a que cada estado y municipio cuente con sus planes y programas de contingencias. Esto también se refleja en la situación de recibir desde donaciones, recibir insumos,
toda esta situación, ponernos en contacto con relaciones exteriores y también tener el conocimiento de los procedimientos de cómo se elabora una declaratoria de emergencia, una declaratoria de desastres, qué tengo que hacer cuando hay donaciones, cómo hacer para activar refugios temporales o centros de acopio, igual. Todo esto, ¿para qué me sirve? Para generar una cultura de la autoprotección. Lamentablemente, a pesar de que nosotros ya tenemos un sistema nacional de protección civil, seguimos repitiendo la historia. Muchos de los jóvenes apenas conocieron en el 2017 qué es un sismo, ¿no? Anteriormente creían que magnificábamos la situación del 85, los que nos tocó en ese tiempo, pero sí es importante ver esos elementos culturales de percepción del riesgo, de la resiliencia que ya se comentó, de la gestión integral del riesgo de desastre y esa educación formal e informal que son los medios de comunicación. ¿Qué es la cultura? Pues la cultura se nos revela como un universo mental, moral, simbólico, con una pluralidad de personas, de comunicarse entre sí, reconociendo mutuamente unos vínculos, lazos, intereses comunes, unas divergencias, oposiciones también. Esto tiene que ver con un grupo, una asociación, la colectividad y la sociedad en sí. Dentro de esta parte tenemos detectado que en la cultura dos funciones principales. Promover el contexto de la sociedad que se relaciona con el aspecto lingüístico, físico, psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de nuestra misma país tenemos distintos usos y costumbres, distintos lenguajes hasta indígenas, tenemos diferentes formas de expresarnos. Entonces tenemos que ser tolerantes, tener que empezar con la equidad de género, con la parte de interculturalidad y cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. También uno de los dos de estas funciones es proporcionar una estructura y estabilidad de seguridad dentro de un grupo, en este caso dentro de nuestro país. ¿Qué es la cultura de la autoprotección? Bueno, pues la Dirección General de Protección Civil en el 2013 denominó al conjunto de acciones encaminadas a la protección realizada por uno mismo para sí mismo. Dicen los técnicos en urgencias médicas, primero yo, luego yo y después yo. Si yo estoy bien, puedo ayudar a mi comunidad, a mi familia o al resto de la población. Por lo anterior, en la autoprotección, al final de esto podemos definirla como los individuos que logran adquirir conocimientos y actitudes y destrezas que permitan la supervivencia para posteriormente ir conjuntando, integrando esfuerzos y impulsar la protección en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Organizar a la población. Algo que nos ha costado trabajo en el sistema es cómo generar esa previsión, esa sensibilización tanto de nuestras autoridades como de la población en general. Cómo hacerlos corresponsables, ya no dejar que el gobierno sea asistencialista, sino que cada quien es autor o es responsable de su propio riesgo. Una de las situaciones para fomentar o fortalecer esta cultura de autoprotección es en casa. Nosotros contamos con planes familiares dentro de casa, que es un traje a la medida de tu departamento, vivienda o casa, sí, en el caso de vivir en una zona residencial. Pero en el caso de comunidades como son departamentos de interés social o donde son vecindades, sí tenemos que empezar a ser más tolerantes y empezar a trabajar con este tipo de planes familiares. En las escuelas, en donde hay gran aforo, cines, auditorios, ahora los centros comerciales, pues también tenemos que contar con un programa interno de protección civil. Las autoridades tienen que trabajar en sus planes de continuidad de operaciones y pues nosotros como agentes reguladores tenemos que empezar a fomentar la cultura de contar con los procedimientos, protocolos, planes y programas de contingencia para cualquier taxonomía de riesgo que ya comentamos anteriormente. Dentro de esta cultura de autoprotección, bueno, pretende tenemos que tener una serie de acciones de carácter primordialmente preventivo, que la población debe identificar y poner en marcha para la oportuna detección y reducción de estos riesgos en su entorno, en su hogar, en su trabajo, y desarrollar un plan de protección civil más adecuado, de tal manera que puedan saber qué hacer en caso de, antes, durante y después de alguna contingencia, emergencia o desastre de origen natural o antropogénico. También dentro de esta parte, pues tenemos que ver que protección civil se considera como una actividad social, por eso es protección civil.
Lamentablemente estos 32, 33 años que ya pasamos, pues tendemos a hacer una defensa civil. Ojalá que el sistema continúe como tal, pero en determinado momento pues se ha detectado que pues una defensa civil no tiene buenos resultados. También necesitamos de la difusión y divulgación a través de promotores culturales. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que les estamos platicando a través de ferias, jornadas, pláticas, campañas de comunicación social, desde casa, desde mis vecinos, en mi comunidad. Tengo que empezar a transmitir el mensaje. Tenemos que empezar a trabajar desde casa y esto proyectarlo a todos. El artículo 6 de nuestra Constitución pues habla también del acceso de libre información, importantísimo. También se plasma esto en nuestros planes nacionales y estatales de desarrollo, que también hablan de la sostenibilidad, la resiliencia y la interculturalidad. Otro punto en el capítulo séptimo, de la Ley General de Protección Civil del 2012 menciona que las autoridades federales y las entidades federativas, y en este caso de la Ciudad de México, de los municipios, alcaldías, fomentarán la cultura en materia de protección civil entre la población mediante su participación individual y colectiva. ¿Cuál es el objetivo de esta autoprotección? Sensibilidad, como dijimos, a las autoridades y a la población en general. Para que llegue el mensaje que necesitamos, que los factores que influyen en estas respuestas tengan un contenido del aviso, que sea claro, directo, simple, práctico. Más adelante les voy a poner otros videos y otros boletines que es lo que maneja el Serenacom, para que vean que debemos ser puntuales, no hacer una retórica, una cronología del desastre, sino ser puntuales para que la misma percepción individual de cada persona, de cada familia, de cada comunidad, de cada ciudad, tenga ponga en práctica su experiencia pasada, ponga esos estados psicológicos que los llevó a hacer o a actuar de manera eficaz o a veces no, los factores sociales y culturales, dijimos, no son las mismas costumbres, tenemos que ver qué comunidades, usos y costumbres, para activar, por ejemplo, un refugio temporal, pues no voy a poner comunidades que tienen problemas, no tengo que conocer usos y costumbres de esas comunidades, las confirmaciones de los avisos, saber que es una fuente fidedigna, que son veraces, que no es falsas noticias, las creencias del aviso, eso es importante. Tenemos que empezar a informarnos. Lamentablemente a través de los Twitteres, de Facebook, ya hay gente que se dedica a hacer este tipo de mensajes y lo único que hace es entorpecer la atención a la población y entorpecer una emergencia. Y la respuesta individual es importante. Con esto nosotros nos hacemos más resilientes como individuos, colectivamente y como ciudadanos. Este es el tipo de informes que presenta el Senacom. Se dan cuenta del uso del SASMEX a través de un sistema de información geográfica. Tenemos la fecha, la hora, la magnitud, en este caso de un sismo, la profundidad, dónde fue, cuántas réplicas, en dónde se vieron afectados. En este caso aquí ponen Chiapas, Oaxaca, cuántas personas, cuántos decesos. En este video podemos ver cómo se lleva a cabo en tiempo real un alertamiento. Podemos observar que la línea amarilla que tienen en su pantalla, esa es la intensidad que lleva, o la magnitud a la que va propagándose la onda desde primaria, se convierte en secundaria y activa otras alarmas.
Como pueden ver, pues eso también repercutió, ese fue el 7 de septiembre, el 19 de septiembre del 2017 también tuvimos esa situación. Pues, como pueden ver ahí en la gráfica, pues se ve prácticamente que hubo derrumbes parciales y totales, y esto nos sirve para una toma de decisiones más eficaz y más importante, ¿no? Ese es la simulación, bueno, se quedó grabado en el SASMEX. Y vean la magnitud. Y el epicentro y el hipocentro fueron distintos. Y pues continuando con la presentación, ¿cómo la resiliencia que ya comentamos me sirve a mí para la prevención? Pues es importantísimo. Como ustedes saben, y ya comentamos, es un término que fue tomado por las propiedades de los metales, los cuales abajo ciertos niveles de esfuerzo se recupera. Pero también esto implica que dentro de esa misma resiliencia manejen tres factores importantes. La parte preventiva, la autonomía y el control. Si nosotros perdemos esa parte preventiva que tiene que estar basada en un plan de gobierno, en un procedimiento, en un protocolo, en un plan de contingencias, pues muy probablemente cuando tengamos la eventualidad, el incidente, la contingencia o el desastre, pues no vamos a actuar de manera eficaz y va a prolongarse el tiempo para la atención. La autonomía pues es importantísima porque tiene que ver con esos procesos de acción, cómo activarlos, cuándo desactivar ciertas células, ¿no? El control, pues el conocimiento de las comunidades es de manera preventiva. Decía que si no podemos hacer la vinculación de los atlas municipales, estatales o el nacional con los planes de desarrollo urbano, de ecología o algunas otras entidades como el Registro Agropecuario Nacional o CONAVIO o con información de información cartográfica que nos pueda hacer más eficientes para la toma de decisiones, pues sí es imposible a veces llevar a cabo una buena administración de una emergencia. Esta resiliencia, pues también es importante decirlo, persigue un desarrollo sostenible, tanto en el aspecto político institucional, en el social, en el económico y en el medio ambiente. También se habla, esta parte es importantísima, que la resiliencia como recurso para la prevención es la recuperación y resiliencia en el marco de la construcción social del riesgo o desastre. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a través de esos escenarios, esos diagnósticos que ya platicamos anteriormente, tenemos que ver cuáles son las capacidades, cuál es nuestra vulnerabilidad, cuál es la exposición y cuáles son las amenazas o peligros a los que estamos expuestos. Si los desconocemos, tendemos a hacer al desastre. ¿Qué pretendemos? Que a través de las etapas de respuesta, rehabilitación, recuperación, reconstrucción, que nos maneja la gestión integral de riesgos, podamos tener ya programas de mitigación, tener procedimientos y protocolos más eficaces, que la población esté más adaptada, organizada, prevenida, esté más preparada, y eso al final nos va a impactar a nivel social, a nivel público, a nivel como gobierno.
y como individuos y la colectividad. ¿Qué quiere decir esto? Fortalecer la resiliencia individual, colectiva, de ciudad o de país. También, pues esta resiliencia, los beneficios sociales y humanos dentro de estas es preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estos procesos aglutinan de manera implícita procesos de prevención y atención y recuperación. Si nosotros sabemos qué hacer antes, durante y después, o qué no hacer, no entorpecer a los cuerpos de emergencia o a los grupos de recuperación o de búsqueda y rescate, nosotros podemos formar hasta a veces parte de esa estadística. Importante, los desastres y los medios informativos. Como ustedes vieron, nosotros tenemos que ser bien precavidos de toda la información. Tenemos que capacitar también a los reporteros. A través del sistema de comando de incidentes tenemos un apartado de comunicados donde ya se tiene un protocolo para dar comunicados, boletines. Y eso es lo que se le da a todos. Que evitar fugas de información, evitar que se dispersen los rumores. Esto es importante, por eso la función de periodismo durante el desastre es importantísimo, porque a veces estos reporteros, por sacar la nota, malinforman, comunican mal, y entonces magnifican cosas que no, o al revés, minimizan cuando sí tenemos una problemática. El papel de los medios, repito, tenemos que ser bastante objetivos y saber las fuentes, que los Twitter, que los Facebook, que los sitios en la web dentro de los municipios y estados sean los oficiales. Evitar esas falsas noticias y evitar entre la comunidad los falsos rumores. Igual, pues nosotros venimos manejándolo históricamente, esa parte de información, también dentro de la cultura preventiva en la historia, pues sabemos que si le apostamos a la prevención vamos a ahorrarnos no nada más dinero, sino vidas. Entonces, sí es importante toda esta parte de la cultura de prevención, pues es este conjunto de acciones necesarias para mejorar nuestro conocimiento, preparación y manejo de mitigación y disminución de consecuencias de cualquier evento catastrófico de origen natural antropogénico, pues sí tener una reducción de esa vulnerabilidad, de esa exposición y de ese riesgo, de manera individual, de manera colectiva y de manera como país. Por mi parte, pues espero que fue muy poquito tiempo, pero traté de involucrar la importancia del Sistema Nacional de Protección Civil, un poco de historia y en esta parte, pues sí, de la resiliencia, ¿no? Que tenemos que empezar a trabajar en casa, contar con planes familiares, contar con nuestros programas internos de protección civil si trabajo en la industria, si trabajo en la escuela, si estoy en... conocerlos, cómo se tiene que llevar a cabo, cómo realizarlos, capacitarme, estar preparado y como decían los técnicos en urgencias médicas, si estoy bien yo, primero yo, después yo y después puedo apoyar a mi familia o a los demás ciudadanos. Les agradezco la atención, espero, si tienen alguna duda, creo que viene la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Buenas tardes, maestro. Me presento con usted. Sí, Soy la licenciada Daniela sí. Hernández del Departamento de Vinculación Académica de aquí de la Universidad de Londres. Como tal, no tengo una duda, pero sí un agradecimiento para usted a nombre de la universidad y a título personal agradecerle por su ponencia muy interesante y pues no me queda más que decirle muchas gracias. Te agradezco, Luisa. Estos temas, pues, a nosotros nos gusta darlos presenciales, de hecho son talleres y conferencias un poquito más largas, donde ponemos en práctica, pues, todo lo que les resumí en una presentación. Pero sí, tenemos que empezar desde casa, ¿no? Tener esa cultura de la prevención y también la cultura de la autoprotección. Si yo estoy bien, puedo ayudar a mi familia y a mis vecinos. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias a usted, saludos. Saludos. Ingeniero Vladimir, muchísimas gracias por la excelente ponencia que nos acaba de brindar.
temas muy interesantes y que muchas veces pues desconocemos cómo se puede producir toda esta información, cómo llega, cómo se maneja toda esta información. Muchísimas gracias, súper interesante. Y da pie para otras próximas presentaciones, porque como bien usted dijo, son temas muy amplios que en una sesión de 1 hora no se puede completar. Entonces, Así lo es. podemos comprometer para posteriormente que nos Claro, siga claro. acompañando. Muchísimas gracias, excelente ponencia, ingeniero. Muchas gracias. Muy amable, gracias, Laura. Hola, ingeniero, buenas noches, tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo ya tengo el gusto de conocerlo en persona. Ah, Y de nuevo, de verdad que una hora muy interesante, no, de verdad yo creo que el tiempo no alcanza para explicarlo todo, pero de verdad muchísimas gracias por ser tan claro, tan objetivo, y pues espero que se encuentre muy bien. muchísimas gracias, Liz. A ti por la paciencia. Bien, ingeniero, arquitecto, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte bien, entre comillas, porque sé que te la has pasado de verdad trabajando al triple de lo que se esperaba con este tema de Tabasco. Hemos visto en las noticias que ha sido un tema muy delicado, pero como siempre sé que te apasiona. Justo ahora estás trabajando y sé que terminando esta plática, pues vas a seguir con las actividades. Agradecerte únicamente de manera institucional y de manera personal, porque desde que se te propuso el tema, pues sabemos que te apasiona, sabemos que te gusta mucho tu trabajo y por supuesto que esta será una de muchas invitaciones que te haremos. Sabes que la Universidad de Londres Campus Ciudad de Querétaro es tu casa. Agradezco mucho la oportunidad a la maestra Alejandra Vital, que por aquí nos acompaña, para que nos presentara hace algún tiempo y decirte que espero que esta relación personal, institucional y académica dure muchos años. Muchas gracias por el tema que expones de manera muy clara, de manera muy técnica, y espero que en adelante hagamos algún taller que pueda involucrar mucho, no solo a la Universidad de Londres, sino a los jóvenes, a los estudiantes, a los maestros, porque, como dicen, más vale prevenir que lamentar. Y eso lo estamos viendo todos los días, porque es una tragedia tras otra y tenemos que sobreponernos. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y desde luego agradecer también a los que te escucharon con atención y que personalmente sabemos que aprendemos todos los días. Muchas gracias, te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchísimas gracias, director. Pues te agradezco la invitación y claro, estamos a la orden para cualquier, prácticamente cada tema es un taller. Sí. Más adelante les vamos a mandar el catálogo de cursos que tenemos. Esperemos que también esta situación de la emergencia sanitaria pase, porque no es lo mismo de manera virtual. Sería excelente en presencial. Pero bueno, te agradezco nuevamente, director. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Gracias. Hasta luego, muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles con la siguiente conferencia. Hasta luego, gracias y que tengan buena noche.